Damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno, precioso. Bendecimos tu nombre, reconocemos tu señorío. Eres Rey de reyes y Señor de señores, y en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, te damos gracias por cada persona, por cada vida que se conecta para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, qué bendición, le damos gracias a Dios, lo saludamos en esta mañana tan bonita, esta mañana de Dios, donde estamos reunidos acá para compartir la palabra, y hoy vamos a hablar, vamos a extender el tema. Pues hablamos de Pentecostés hace solo un par de días, y allí tomamos un tema interesante, un tema que toca en la porción, casualmente no hay nada, en la porción que venimos de cada semana, de esa exposición, de esa serie expositiva de mensajes que venimos desde Génesis y vamos por el libro de Números. Hoy vamos a hablar sobre las leyes de la sotá o esposa infiel y el nazir. Vamos a ver la correlación entre estas dos leyes, el nazir, el nazareo, el nazareato. Entonces es muy bonita, hay más temas, venimos desde Génesis tocando temas muy salteados porque usted no tiene el tiempo necesario para poder compartir todo lo que tenemos de lado acá. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, y para compartir sobre este tema, en el libro de Números, las leyes de la sotá o esposa infiel y el nazir, vamos a buscar el libro de Números, capítulo 5, versículo 11. Números 5, 11. Y ahí vamos a leer capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice allí la Biblia: habló también Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, y si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviese celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella su ofrenda, y la 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, la ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote agua santa en un vaso de barro, y también tomará el sacerdote polvo del que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará al agua. Y el sacerdote estará de pie, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celo. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado alguno contigo fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y después el sacerdote tomará de la mano de la mujer, la ofrenda de celos, y la mecerá delante de Jehová,
y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda. Bueno, ahí sigue explicando demás y demás. Y bueno, yo quisiera leerles algo en el 6. Sigue diciendo, en el 6:1 en adelante, inmediatamente que termina de hablar de la mujer sotá o mujer infiel, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni seca. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es la relación entre estos dos, estos dos comandos, estos dos mandamientos, estas dos órdenes que da Jehová a su pueblo? Bueno, hoy vamos a ver, entre otras leyes que se hablan en esta porción que venimos por esa serie expositiva a grandes pasos para poder abarcar todo, hay otras como vuelve a repetir las leyes referente a los sacrificios, la pureza, los actos de inauguración del tabernáculo, demás y demás. Bueno, este pasaje habla de la mujer sotá o mujer infiel. Ahorita vamos a decirle por qué decimos sotá, porque es la traducción al hebreo, y ahorita vamos a decir por qué. Ahora solo lo digo para llamar su atención. Vale la pena aclarar que el contexto de estos versículos, ¿sí? En la porción pasada que vimos, es decir, esta porción, estamos viendo el caso de una mujer que estuvo a solas con un hombre que no era su esposo. Su esposo tiene celos de lo que pudo haber sucedido entre ella y el hombre, porque estuvieron solos y con tiempo suficiente para que hubiera podido pasar algo. No crea que este pasaje, si fuéramos a hacer un concurso de pasajes mal interpretados, este sería el pasaje más mal interpretado, si alguien lo ha tratado de interpretar de entre nosotros, que está en la Biblia, porque no es un pasaje abusivo a la mujer, porque si la mujer resultaba culpable, también el hombre que había estado con ella moría de manera sobrenatural. Y cuando veamos el contexto de este pasaje vamos a comprender por qué y el simbolismo de la mujer con la iglesia, el hombre con el hombre, pues en este caso nos hace ver cómo Dios se siente celoso con su iglesia, y vimos cosas de estas en la porción pasada que explicamos de manera expositiva cuando hablamos de Pentecostés. Este hombre no podía venir a acusar a la mujer así porque así. Tenía que tener testigos y tenía que tener un antecedente, es decir, que él le hubiera dicho a la mujer que no lo quería ver con ese hombre. Es decir, es el caso, no un caso aleatorio ni abusivo de que un hombre vino y acusó a su mujer y la hicieron tomar aguas amargas y fueron abusivos. No, no, no. Es un caso donde el hombre estaba celoso con cierta persona que él pensaba que estaba pues coqueteando o buscando a su mujer y viceversa, y él le advirtió, le dijo, no te quiero ver con tal hombre. Y resulta que esa mujer después fue sorprendida estando en solitario, en una pieza, en un hotel, por decirlo, trayéndolo al contexto, en un lugar, estuvo con ese hombre a solas el tiempo suficiente para poder tener relaciones. No es que se encontraron en la esquina y le pasó por al lado y ya el hombre la acusó. Y tuvieron el tiempo suficiente en un lugar a solas, y entonces el hombre, que viniera espíritu de celo sobre él, tenía la obligación de decirlo a las autoridades superiores, las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque en Israel se tenía en cuenta que el pecado individual dañaba el ambiente colectivo. Acuérdense que el pueblo de Israel tuvo fracasos al conquistar la tierra prometida,
porque uno solo robó un manto, robó unas cosas que Dios había dicho que destruyeran, y por eso vino fracaso al pueblo. Este es un ejemplo claro que debíamos entender nosotros y aplicar, que el pecado de una sola persona daña al colectivo, de una sola persona daña a la familia, daña a la iglesia, daña a la sociedad. Por eso este mundo está como está, porque cada cual cree que cuando hace algo malo, bota un papel en la calle, roba, atraca, eso no se le va a devolver. Y sí, cada error, cada pecado, cada efecto, secuela de lo que nuestro ego hace, daña el ambiente. Por eso dice, al final de los tiempos, Dios va a purificar la tierra con fuego. Entonces, el esposo, así estuviera enamorado de su esposa, así la quisiera, así quisiera alcahuetearle la infidelidad, él tenía la obligación delante de Dios de decirlo a las autoridades religiosas para que pudieran hacer este rito, y después, si ella era inocente, pues no había problema, pero si era culpable, erradicaban el pecado, es decir, un pecado individual, pero que afectaba el colectivo, la bendición, la espiritualidad de la nación de Israel en ese momento. Entonces, se dice que la mujer estuvo a solas con un hombre, el cual el esposo le había advertido, no te quiero ver con tal hombre, pero ella se escurrió, se escondió, se vio a solas, mandó un WhatsApp, estoy pues bromeando, ¿no? Contextualizando, y entonces se encontró con ese hombre. Esa mujer ignora la advertencia de su esposo, se encuentra con ese hombre a solas, y el esposo hace lo que dice la ley porque no podía callarse, era el pecador si él lo ocultaba, y las autoridades llevan a la mujer al templo, al Bet HaMikdash, a beber de un agua que contiene una tinta con la que se escribió el nombre de Dios en un pergamino, con la que se lavaron unas maldiciones escritas en un pergamino. Esa tinta, y bueno, tierra del tabernáculo, y si efectivamente la mujer era infiel, la bebida la delataba de manera sobrenatural. Se le hinchaba el vientre, se le decaía el muslo. Decaerse el muslo era un eufemismo para decir que las partes íntimas de la mujer se enfermaban. Pero pues si hay alguien allá diciendo, bueno, y los hombres, eso es machismo, pues yo no escribí la Biblia. Entonces usted puede viajar al pasado si viaja a la velocidad de la luz y decirle a Dios que cambie ese pasaje. Pero además, como expliqué al principio, no le pasaba solo a la mujer, sino al hombre que se metió con una mujer casada, también le pasaba lo mismo, de manera sobrenatural. Lo que le pasaba a ella, le pasaba al hombre que también había cometido el error, juntos. Entonces, bueno, ya expliqué en modo general este pasaje que es para nosotros confuso, oscuro, por lo poco que lo hemos manejado y estudiado. Entonces, si la mujer engaña a su esposo, pero él no tenía pruebas para demostrar que ella cometió el pecado de adulterio, solo la sospecha, porque uno o más testigos junto con él pudieron ver que se metió en un lugar, que entró a un lugar y estuvo a solas con un hombre tiempo suficiente, media hora, 1 hora, 2 horas, como para que lo hubiera hecho. Entonces él podía, no tenía pruebas, pero tenía que demostrar que ella había cometido un adulterio. Recuerde que todo esto es sombra de algo espiritual profundo que vamos a ver. ¿Por qué se le llama sotá? Sotá. La palabra sotá se puede traducir como tonta, como tonto, por dejarse influenciar por el ego. Es decir, viene de la palabra listot, que significa desviarse, descarriarse, y el hombre tenía que llevarla al templo para saber la verdad de una manera milagrosa. Bueno, y si un hombre estaba con una mujer casada, pues cuando ella le hacían la prueba de la sotá, la prueba de las aguas amargas, él también se le decaía el muslo, sus partes se le dañaban, y también se moría también junto con ella. Bueno, vamos a ver unos 3 niveles de interpretación de este pasaje para que podamos ya empezar entendiendo desde arriba el asunto, porque para no dar muchas vueltas. En el plano natural es un pecado grave que la mujer engañe a su esposo, como es un pecado grave que un hombre
se acueste con una mujer casada, por eso morían ambos. Recuerde que en otro caso, cuando un hombre estaba, en aquella época, la cultura, la poligamia existía y un hombre podía tener 2 y más esposas, entonces él lo que no podía estar era fornicación ni adulterio. Pero si tomaba 2 esposas, pues eso no se le consideraba en aquella época como adulterio. Pero bueno, era un pecado grave para una mujer, era un pecado grave para una mujer engañar a su esposo, como para un hombre estar con una mujer casada. Segundo nivel de interpretación, la sotá, la mujer tonta, infiel, descarriada, se puede traducir de esas formas, tipifica en aquellos entonces a Israel, en ese contexto, a Israel como esposa infiel. Todos los profetas, especialmente Oseas, si usted lo lee, se va a dar cuenta de esta comparación, que dice que Israel, la casa de Judá y la casa de Israel fueron infieles a Jehová, lo estudiamos en el Pentecostés, aunque Jehová fue un marido para ellos en el desierto, fueron infieles. Y también, pues para nuestros días, al pueblo de Dios, en general, los creyentes, cristianos, pueblo de Dios en general, que ha venido a los caminos a ser pueblo de Dios a través de la sangre del Mesías, de Jesucristo, cuando es infiel a Dios, en idolatría, en su tiempo libre, en todo lo que usted pueda buscar, encontrar que un creyente es infiel a Dios. Asistencia, aportes, lo que usted le quiera poner. Maldad, hice para el mundo, fiestar, lo que usted quiera poner que usted sienta en su mente que se le es infiel a Dios. También, otro nivel de interpretación, pudiéramos decir, como dije, a todo creyente del mundo que vino a los pies, bueno, esto mismo, que vino a los pies del Señor a través de la sangre de Cristo, pero que es infiel a Dios. Pero este nivel de interpretación quiero que este que viene, que lo analice bien. Esta mujer sotá, a ver, aquí es donde se mezcla hombres y mujeres. Este nivel sotá tipifica al alma infiel. Más que todo, lo más profundo, que hasta donde yo pude sondear, es que esta mujer sotá, tonta, infiel, atontada por el ego, descarriada, abandona al Creador por las ilusiones de este mundo. Por eso es que este pasaje nos da esa alusión. Por eso este pasaje no es abusivo a la integridad de la mujer, porque tiene una implicación profunda. El alma infiel, atontada por las cosas de este mundo, deslumbrada por el poder, por el dinero, por los títulos, por la fama, por la belleza, la mujer, es decir, el alma abandona al Creador por las ilusiones y la vanagloria de este mundo. Puede leer el libro de Cantares completo y va a ver este principio sobre todo el libro. Las almas han sido infieles al Creador y Él es un Dios celoso. Por eso todo este contexto tiene que ver con la prostitución y la idolatría, con la prostitución espiritual. Por eso le voy a leer Éxodo capítulo 20, versículo 5, cuando Dios habla de la idolatría y dice de las imágenes, de cualquier imagen, de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas, imágenes como tal. Desde un emoticón hasta la imagen que usted crea que es, no, que nosotros no adoramos las imágenes, nosotros por medio de las imágenes, nosotros no pensamos en el Creador o en María o en tal santo, no. Dios dijo, no quiero imágenes. Ninguna figura visteis cuando les hablé en el desierto, en el Sinaí. No vieron ninguna figura, sino solo la voz. Entonces, dice allí en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque no te has de inclinar, dice en el 34:14, no te has de inclinar a ningún Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí está la explicación del espíritu de celo que viene sobre el hombre que sospecha que su mujer se acostó con otro hombre, mujer casada. En el 5:22 de Número que leímos, que ya leímos esa porción, pero quiero volver a leer el 22 y el 23 para especificarle algo. Y estas aguas amargas que dan maldición
entren en tus entrañas. Es lo que le tenía que decir el sacerdote a la mujer puesta en pie delante de todos. Entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá amén y amén. Y en el 5:23, y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con aguas amargas. Bueno, sabemos y compartimos en la enseñanza de Pentecostés que Jehová, a través de su Mesías, de Cristo, el Señor Jesús, carga con las aguas amargas, la toma él, toma esa maldición y la pone en el madero. Y es esta maldición de la que está hablando. No de la ley en específico, sino de la maldición que trae haber sido infiel. Entonces algunos interpretan que Dios, Jesús crucificó, no adulterarás, crucificó, no robarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. El Señor no crucificó esa parte de la ley porque la ley es buena. Nosotros somos los que somos malos y no la podemos cumplir, sino la maldición que venía por ser infiel a Dios e incumplir la ley, entonces Él cargó con ella en un madero. Y su esposa, futura esposa, la iglesia, sospechosa, o dijera yo más que sospechosa de infidelidad, más bien sorprendida en pleno acto de adulterio. En número 5 habla y explica todo esto. No se lo voy a volver a leer. Explica todo esto, que si la mujer se descarriare, y da una serie de pasos. Da una serie de pasos que tiene que llevar el sacerdote. Era una procesión, créanme. No era que iban, como dije ahorita, el esposo la acusaba y ya la llevaban a tomar aguas amargas, y si era infiel, a apedrearla. No, no, no. Ella era advertida por su esposo, no te quiero ver con tal hombre. Ella hacía caso omiso y se le escurría y volvía a encontrarse con ese hombre. Entonces, con uno o dos testigos o más, sorprendían en un lugar oculto con él. Y ella decía que no se había acostado, solo estábamos conversando, solo estábamos tomando unos tragos, nos tomamos una cerveza, pero no pasó nada. No es lo que te imaginas. No he estado con él. Bueno, entonces él tenía la obligación, si no era un alcahuete y permitía el pecado colectivo que dañaba a Israel completo, de llevarla a los sacerdotes. Los sacerdotes la interrogaban. Si ella confesaba que sí había sido infiel, no le pasaba nada. Solamente el marido le podía pedir carta de divorcio y ella solamente tenía una pérdida monetaria, porque no tenía que devolverle dote ni devolverle la dote ni darle dinero. Simplemente le hacía carta de divorcio y ella no le pasaba nada. Pero si ella insistía en que era inocente y el marido y los testigos que había estado el tiempo suficiente con otro hombre para que entonces la hacían caminar por todo el templo, la llevaban de un lugar a otro, como si fuera una procesión, dando tiempo a que ella se aburriera y se cansara y de alguna forma si era culpable para que no tuviera que ir a las aguas amargas. Porque si ella confesaba, no le pasaba nada, no moría, solo le daban carta de divorcio. Pero si la llevaban a las aguas amargas y era culpable, entonces había que matarla y apedrearla. Y era lo que quería evitar los sacerdotes y el Señor. Bueno, el Señor, como dijimos, el Señor cargó con ese proceso y Él llevó. Recuerde, como dijimos en la enseñanza de Pentecostés, que está aquí mismo, más abajo, él bebió las aguas amargas, le dijo, Padre, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y no solo eso, cuando estuvo sobre el madero y pidió agua porque tenía sed, le dieron vinagre. Entonces él bebió por su novia, su futura esposa, las aguas amargas y llevó la maldición, tal como dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, él clavó eso en la cruz, él no desechó a su esposa infiel, dijimos en aquella enseñanza, para buscarse otra. Él no es así, ese no es su carácter, él no es adúltero, él más bien se dio a sí mismo, como dice el Nuevo Testamento, por su esposa infiel para pagar por ella. Y a través del Mesías, de Cristo Jesús, del Señor Jesús, el Señor bebió el agua amarga él mismo. Y
lo que le iba a pasar a la esposa infiel de caer su vientre, su parte, hincharse su vientre, eso lo sufrió él sobre el madero. En lugar de darle a beber a la novia infiel, el Señor Jesús, el Señor Jesús, Yeshua, como quiera, en el idioma que quiera llamarlo, bebió el agua amarga por ella. En el madero dijo, tengo sed, le dieron vinagre y él dijo, se ha consumado, hecho está. Hasta ahí tenía que llegar él. Hecho está. Mire la importancia de cada detalle, cada pasaje de la Biblia. No hay nada en las Escrituras por gusto. Él, cuando bebió el vinagre, la parte amarga, dijo, hecho está. Ya, lo hice, consumado está. Entonces se dio por su esposa infiel. No permitió que él tomara las aguas amargas y muriera ella, sino que tomó las aguas amargas él y murió por ella. Es el amor que él mostró por su pueblo. Vino a darse por ella. Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, nosotros dimos todo parte del pasaje donde explica lo que ella hacía, y en el 5:24 quisiera recalcar y volver a leer. Y dará a beber a la mujer aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y después el sacerdote tomará la mano de la mujer, la ofrenda de celos, la mecerá delante de Jehová y ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará delante del altar, y después dará a beber las aguas a la mujer y las dará a beber las aguas, y si fuera inmunda y si hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre y se hincharán y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¿Ve? Es que la maldición, secársele las partes implicaba, las partes femeninas implicaba en quedar estéril, no volver a tener hijos. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, 5:29. O del marido que tuviera espíritu de celo sobre la mujer. Inmediatamente que termina el capítulo 5 de hablar de la mujer infiel, de la mujer sotá, en el capítulo 6, versículo 1, arranca a hablar las leyes del nazí o del nazir. Oiga esto. Yo lo leí ya, pero voy a leer solo estos versículos. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, le estoy recordando porque ya lo leí, y diles, un hombre o una mujer, cuando explicite el hacer voto de nazir para alejarse para Dios de todo tipo de vino, se alejará. De sidra, de vino, de todo lo que tiene que ver con las uvas. Ahora, la palabra nazir, la palabra nazareo, se relaciona con el término hebreo nacer, nacer con Z, nacer, el cual tiene dos significados. La palabra nacer significa voto y significa corona. ¿Qué significa nacer? Voto o corona. Entonces nazareo me imagino que viene siendo como alguien que ha hecho un voto, que ha explicitado un voto, como dice ahí, o que ha sido coronado. El texto hebreo dice, el nacer a su Dios está sobre su cabeza. Textualmente dice, el nacer a su Dios está sobre su cabeza. Es como si tuviera a Dios como corona suya sobre su cabeza. Esto puede contener en el original, que como lo entendieron ellos cuando lo leyeron, una sugerencia deliberada en cuanto a que el pelo, el cual constituía una señal de voto del nacer, era como una corona, nacer. Si se rompía el voto, tocaba un muerto, alguien moría junto a esa persona que hizo el voto, alguien moría o tenía que pagar una multa y comenzar de nuevo. Pero cuando expiraba ese periodo de separación, tenía que rasurarse la cabeza y quemar el pelo en una ofrenda de paz. Acuérdense que Sansón, ahorita vamos a ver un poquito más, era un nazareo desde su nacimiento. Pablo parece haber hecho, bueno, lo de Sansón está en Jueces 13 y Conferenciar con 16, 17 al 20. Pablo parece haber hecho un voto semejante. En Hechos 18, 18 y 21, 20 al 26 habla algo de eso, cuando se rapa y
Parece ser, no lo dice explícitamente, pero parece que no fue por mucho tiempo como el de Sansón o como el de Jesús. El nazareato expresaba para los que no eran sacerdotes, sí, pues la gente podría decir, no, pero había que nacer levita o familia de Aarón para consagrarse a Dios. La familia de Aarón tenía un tipo de consagración. Si la perdía, la perdía. Los levitas tenían otro tipo de consagración. Y el pueblo del pueblo, los que no eran ni sacerdotes, ni eran levitas, que querían hacer la forma más alta de separación para Dios, podían hacer este voto. Podían decir, yo no soy familia de Aarón, yo no soy levita, ¿cómo hago yo quiero buscar a Dios a un nivel más alto? Estaba el voto de nazareato, una forma alta de expresión y separación para Dios, aparte del sacerdocio. Era una muestra de dedicación de Israel al Señor. Y la ley establecía claramente que los votos tenían que cumplirse. Lo puede ver en Deuteronomio 23, 21 al 23, en Jueces 11 del 30 al 39, Salmo 56, 12, 116 y Mateo 5, 33 al 37. Nacir entonces significa alejado o apartado. Este hombre tenía que alejarse del vino como de cualquier otra bebida alcohólica. Hay estudiosos que dicen que Oseas, el profeta Oseas, nos muestra las nefastas consecuencias relacionadas con la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, al reprender a los hijos de Israel por haberse desviado del camino de Dios. El profeta explicó la causa de los actos malvados de Israel en ese momento y puso el vino como uno de los motivos, el trago. Podríamos compararlo ahora con el alcohol de las cantinas, la cerveza, pero también con la droga, que es un nivel más alto de este tipo de pecados que lleva a uno mayor. Por ejemplo, dice allí el profeta a su pueblo: la prostitución del vino y el licor tomaron su corazón, el corazón de ellos, para desviarlos del camino a Dios. Oseas 4:11. Y en el mismo contexto de ese capítulo es que dice, hablando de fornicación y de juicio que viene por el meterse en un pecado como el trago, el vino, o le añado yo ahora la droga, es que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sí, no querían estudiar la Biblia, no querían estudiar la palabra, y le faltaba conocimiento, pero ¿en qué se la dedicaban ellos? Estar en las cantinas, en los billares, en los lugares de tejo, estoy contextualizando, tomando trago, cerveza, ron, aguardiente o droga. Oiga esto, la Biblia prohibió al nacir el vino y otras bebidas parecidas. Hoy podríamos añadirle la droga y la marihuana, no solo para enseñarnos cómo cuidar la salud, sino que el mensaje es mucho más amplio. El vino es un ejemplo, pues, el nacer es como un hombre que quiere alejarse de los placeres mundanos. Esto ustedes lo pueden ver en el contexto que el hombre del mundo le gusta estar en un billar, estar fumando, más pecados juntos, fumando, tomando trago, tomando cerveza, con mujeres más sotá que esta sotá, recontra sotá, allí tomando trago, diciendo que pueden hacer lo mismo que los hombres. Pues ojalá pudieran hacer lo mismo que los hombres, pero no lo mismo que los hombres malos, que van a tomar trago, van a la cantina y se hacen tatuajes. Entonces, están allí y son más sotá que la sotá, porque están allí tomando cervezas con hombres en trago y todos allí. Ese es de lo que se quería alejar el nacir, de ese tipo de ambiente. El vino era la representación de que el hombre no solo no estaba tomando vino porque lo tomara en su casa, no lo tomaba en su casa, pero era porque estaba completamente alejado, como aquel que no le gusta ir a una cantina, aquel que no le gusta ir a un billar, aquella mujer y aquel hombre que no, porque el voto de nacer era tanto para hombres como para mujeres, que no le gusta esos ambientes de discoteca, de tragos, de cigarros, de droga, de alcohol, de entretenimiento. Oiga esto, ese era el nacir, el hombre nacir o la mujer nacir, porque el que va detrás del vino, del entretenimiento, añadámosles el contexto de hoy, el cigarro, el juego de billar, el trago, no es que el billar en sí sea malo, sino en ese ambiente. Usted puede tener una mesa de billar en su casa o ir a un
club campestre con su familia y hay una mesa de billar, yo no estoy diciendo que eso es pecado, sino el ambiente de cantinas, ese ambiente, usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, el que va detrás del vino en exceso, el que le gusta el trago, la cerveza en esos ambientes, el cigarro, la marihuana, la droga, ese se encamina en pos, va detrás de sus deseos excesivos de la carne, de su ego. Igual, hombre y mujer. Me imagino, pues yo no he estado en un lugar de billar pero me imagino paso por esos lugares y veo las puertas abiertas y veo 3 o 4 mujeres en pantalonetas cortas jugando billar, tomando trago con hombres, fumando con tatuajes y todos coquetos y sensuales allí. Entonces, aunque el hombre natural tenga aspiraciones y deseos dentro de él, tenerlos en exceso lleva a muchos pecados y provoca a la persona incurrir en grandes errores. Usted puede ver el caso extremo de los que ya viven para la marihuana, la droga, los tragos y frecuentan constantemente esos lugares. Por otro lado, el nazir debía dejarse crecer el cabello y explica, aunque la Biblia tiene prohibiciones del hombre dejar el cabello, en este caso el nazir no se podía cortar el cabello. Y bueno, podemos explicar tal vez que el objetivo de esto era provocar una preocupación en el hombre, ya que a la mayoría de las personas le gusta tener el pelo bien arreglado a través de un corte de cabellos. Los judíos, como dijimos una vez en aquellos tiempos, no se hacían cortes como los romanos o los de Babilonia, sino ellos cogían el pelo hasta donde diera y ahí cortaban con una tijera y ese era el largo de su cabello. Entonces, el nazir podía ver que no podía mejorar su aspecto, tenía que quedarse como era. La barba, el cabello, no podía arreglarse. Podemos ver que el nazir no solo en el vino es lo contrario, un hombre de cantinas y tragos y discotecas, o una mujer de cantina, tragos y discotecas y tatuajes y marihuana, sino era un hombre también todo lo contrario a ese metrosexual, las cejas, que se afeita las piernas, que se afeita todo el cuerpo. Era un hombre que no estaba en ese tiempo de voto, en ese tiempo que hacía el voto, preocupado por su aspecto personal para verse bonito o sensual. Él no podía mejorar su aspecto. Esto provocaría su preocupación o tristeza. Es un aspecto positivo de los mismos, para que su corazón fuera sumiso a Dios en el servicio. Todo el mundo sabe que a un hombre con el pelo largo no se ve simpático. Pues usted podrá, mucha gente, dejarse el cabello largo, pero no se ve simpático, se ve siempre, por eso la Biblia prohibía. El hombre se ve mejor con el cabello corto, como dice la Biblia, y la mujer igual. Hay casos excepcionales de modelos demás y demás, pero no son los casos que la iglesia, que vemos en la iglesia. El hombre normalmente con el cabello largo y con arete se ve horrible. El hombre con un solo arete es como si tuviera una oreja homosexual, una oreja gay. Bueno, una broma. Entonces, él no podía vivir ni para esa vida de cantinas o tragos, ni tampoco, tenía que cuidarse de los excesos, ni para un exceso de cuidado sobre su aspecto personal. Ese tiempo del voto era dedicarse a Dios. Él tenía que despreocuparse de aquellos excesos que lo afeaban. Así como el pelo largo, dijimos, es un excedente que afea al hombre, igual al no cortarse, no se podían cortar las esquinas de la barba, demás y demás, como dice Levítico, 19:27, no haréis tosura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestras barbas. Léalo en Levítico 19:27. Para la sociedad moderna, el nazir sería un fenómeno, pues hoy el cuidado, la belleza física, fitness, el gimnasio, la salud física, es el centro de atención de la sociedad moderna occidentalizada. Al punto que se habla de metrosexual, de transgénero, mejor dicho, una persona puede decir es un gato, es una jirafa, y no puede ser un jirafóbo, si dije bien la palabra. Desde los metrosexuales hasta la vanidad de los famosos. Pero la iglesia tenemos mucho de eso. El exceso de preocupación por el aspecto personal. Es bueno andar correcto, bien vestido, lo mejor organizado que se pueda para Dios, pero hay personas que viven para eso y de eso está hablando, como igual las mujeres con la falda. Recuerdo una vez íbamos a poner
un uniforme a los de la alabanza, y alguien, ay, por favor, que no sea tan larga la falda. Entonces, de eso está hablando. De eso está hablando. Entonces, oiga esto. Cuando una mujer o un hombre explicite hacer voto de nazir, es decir, estar alejado o apartado para Dios, ¿sí? Cuando se explicite, cuando se separe de la costumbre del resto de las personas, también siguiendo esa idea que significa algo fuera de lo común, esa persona está haciendo algo fuera de lo común, algo que va contrario a lo que la mayoría de las personas siguen. Una persona que la mayoría de las personas van en pos de sus deseos, en pos de sus egos. Estas personas, Nazir, se dejaron de ir en pos de sus egos y de lo que todo el mundo busca en forma desaforada para seguir, hacer un voto a Dios. Eso no se ve frecuentemente. Por eso era como una corona, era como algo separado para Dios. La palabra Nazir, o apartamiento, viene, como dijimos, viene de la palabra corona, lo recuerdo, y entonces es como decir, Dios es su corona y está sobre su cabeza. El nazir es como un coronado porque muestra en su humildad que Dios está sobre él y que Dios es el rey y que él es el rey que gobierna sobre sus deseos. Es decir, la palabra corona sirve también en la traducción porque una persona que logra dominar su ego, una persona que es rey, que no es esclavo de sus excesos, que no es esclavo del alcohol, del tatuaje, de la droga, de la marihuana, de la sensualidad, de la pornografía, que logra reinar sobre sus deseos, realmente es rey y Dios lo corona, haciéndolo diferente a los demás. Él es rey sobre sus deseos y no esclavo de ellos. Entonces el nazir será merecedor de esta forma de honra si formuló un voto para alejarse para Dios. El nazir solamente sería elogiado cuando se logra apartar de sus excesos, de los placeres mundanos, no porque su naturaleza extremista, conozco gente extremista que lo hacen para mostrarse, para mostrar que son diferentes a los demás, llegar a un lugar, no, yo no como esto, yo no como de lo otro, yo no como de nada, yo soy más santo que, mejor dicho, que los sacerdotes de aquella época. No, no está hablando de esa actitud extremista para llamar la atención, porque también es vanagloria religiosa, no. Es que, o porque no siente ningún placer. Hay una persona que no le gusta el trago, a mí no me gusta el cigarro, nunca desde niño me gustó el cigarro, ni estar cerca de alguien que fumaba. Entonces, para mí no es una honra. Ay, mira, no fuma, no se le ve cerca de alguien que fuma. Uy, no, para mí es normal porque a mí no me gusta. Entonces, tampoco era por eso, porque no sintieron placer obteniéndolo, sino porque se entiende que es su deber, por ser creación de Dios y que su objetivo es servirlo y enfocarse a Él y no a este mundo material de la mejor manera posible. El hombre más poderoso en cuanto a fuerza física de la Biblia fue Sansón. Era más fuerte que Josué y que Caleb, que todos, muchos hombres, David con su onda, que muchos hombres juntos. Él doblegó a las fieras más salvajes como a los leones, mató leones con sus manos, destruyó coliseos con sus propias manos, arrancó puertas enormes y la llevó kilómetros y kilómetros sobre sus hombros. Pero al final Sansón fue destruido porque su esposa Dalila cortó su pelo y perdió su energía, porque ese era un voto de nazareo que él tenía. Él incumplió todos, tomó vino en las fiestas empezó a ir a la fiesta, le gustaban las mujeres mundanas o filisteas, y allá probó trago y el nazareo no podía probar trago. Mató a un león, es decir, tocó a un muerto, ahí ya incumplió otro de los votos. Pero cuando se dejó cortar el cabello, o le dijo a Dalila del cabello y perdió el cabello, perdió el último voto que lo ataba a lo que le había prometido a Dios, y por lo tanto perdió su fuerza y los enemigos acabaron con él. Entonces, esa es la respuesta, porque Sansón era nazareo y no cuidó su voto. No tuvo en cuenta el privilegio que tenía. Ahora, el resumen de todo esto. ¿Por qué inmediatamente que se habla en el capítulo 5
de la mujer sotá, del alma tonta, del alma descarriada y desviada. Se acaba el capítulo 5 y arranca, sin dar introducción, a hablar en el capítulo 6 del nazir o del nazareo. Como dije, a la mujer nazir se le hacía toda una procesión en el templo y la llevaban de un lugar a otro y todo el mundo podía ver esa procesión. No era para humillar a la mujer, era para dar una enseñanza a Israel. Tenía su importancia. Hay comentarios que dicen, para enseñarte a ti y a mí, que el que ve una sotá, que el que ve un descarriado, que el que ve un tonto, que el que vea una de esas personas que se hunde en el mundo del trago, de la droga, de la marihuana, de los billares, de las cantinas, de la cerveza, del exceso cuidado por su cuerpo y su apariencia física. El que ve eso, debe él alejarse del vino. Ahora les explico. Voy a tratar de hacerme entender. Es como nosotros decimos ahora, no sé qué frase colombiana pudiera usar. El que ve las bardas de su vecino arder, pone la suya en remojo. Dice, si ves las bardas, no se dice barbas, bardas, que habla de la cerca. Si ves las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Eso dice en Cuba. Cuando ves a alguien en problema, porque ves a alguien, ejemplo, en la droga, en el alcohol, que perdió su trabajo, que perdió su familia, que perdió su hogar, que perdió privilegio, entonces tú lo estás viendo, Dios te permitió que lo viera, era por algo. Pon las tuyas en remojo. Oiga esto. ¿Por qué después de la sotá, tonta, ignorante, ingenua, descarriada, alma, hombre o mujer, venía lo del mandato de Nazir? Si usted ve a una mujer sotá haciendo la procesión en aquel tiempo, diga, me voy a alejar del vino. Voy a ponerme para la cosa que mira cómo está la situación. La mujer sotá es un prototipo de alguien que se deja llevar por sus deseos, sea hombre o mujer. Mas el nazir es quien los controla. La mujer sotá, o el alma sotá, es aquella que se va detrás de sus deseos, altares, cantinas, discotecas, tatuajes, exceso de cuidado físico, fitness, mejor dicho, y esa es la sotá, el alma sotá. El nazir es quien cuando ve eso se lanza a controlar sus deseos más que las demás personas. Y es aparentemente ilógico que estos dos temas aparezcan seguidos porque son la contraposición. Aparecen seguidos, pegados uno al otro. ¿Se acuerda que los capítulos y números de los capítulos los pusimos nosotros? La Biblia venía en una sola secuencia. Inmediatamente de la mujer sotá viene el nazir o el nazareo. Parece que son dos formas diferentes, contrarias, que representan una antítesis. Este se descarría y si tú lo ves, busca más de Dios. El intermedio no sirve. Es como cuando Dios dice, el que se santifique, santifíquese más, y el que se corrompe, pues corrómpase más. A Dios no le sirve el intermedio. A Dios no le sirve que estés a la mitad. A Dios le sirve que seas o sotá para condenación o nazir para poderte bendecir. Por ser tibio, el Creador vomita de la boca a las personas. Como dice en Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, el que peque, peque más, y el que se santifique, santifíquese más. Dios dice, no quiero gente en el medio que si sí o no. No, quiero gente metida conmigo o gente o no me busque para nada. El homosexual podría decir, ay, es que no van a reconocer mi esfuerzo. Antes estaba con 10 hombres, ahora estoy con uno solo. Podrían decir, no, ya se casaron, legalizaron su matrimonio. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Está diciendo, ay, yo me fumaba 10 cigarros, ahora me fumo uno solo. No, busque más, ser cada vez más nazir. No, los intermedios son para pasar por ellos, pero no para quedarse. ¿Usted cree que Dios aceptaría el argumento ese de un homosexual o de uno que fuma o de uno que toma trago? Hay gente que dice, no, yo no fumo, yo me fumo uno cuando quiera, yo lo controlo. Mentira. Otro dice, no, yo
Llevo 6 meses sin tomar trago. Yo no, sí, no, sí, llevo varios meses sin ver pornografía y así cada persona puede argumentar, pero a Dios le sirve que sigas caminando hacia el nacir y alejándote del sotá. El todopoderoso Dios nos quiere nacido de nuevo, un cambio total, caminando hacia el objetivo con toda nuestra fuerza y nuestra oración. Por eso hay que estar en oración buscando de Dios, para que el Dios todopoderoso quería que viéramos el juicio de una sotá, es que debemos aprender de los errores de los demás para mejorar nosotros. Cuando usted pase por frente a una cantina, un billar, un lugar de tragos y cigarros, y pase por el frente y mire, no le sirva como tentación de buscar y meterse allá con ellos, sino le sirva de decir, mire, pobres, tontos, ignorantes, descarriados, sotá, es lo que significa. Yo voy a buscar más de Dios, me voy para mi iglesia, a leer Biblia, a buscar de Dios, a meterme más en comunión, a servirle a Dios, a bautizarme, a caminar más en pos de las cosas de Dios. ¿Sí? Es incorrecto, esa es la moraleja que debemos aprender. Por algo Dios que permitió que viéramos los fracasos y los errores de los demás para mejorar nosotros y de esta manera no equivocarnos nosotros mismos y aprender la moraleja. Es incorrecto. El mundo de hoy dice, defiéndete tú y déjame a mí que yo me defiendo como pueda, dice la canción cubana. Eso es incorrecto, creer que cuando a otra persona le pasa algo, eso no tiene nada que ver con mi vida. Desde que una persona bota un papel en la calle, eso te afecta a ti. Desde que una persona maneja con tragos o no mira la luz roja para parar en el semáforo, eso te afecta a ti. Aunque pase en otro hogar, el que ve pornografía, el que toma tragos, todo eso algún día te va a afectar. La gente que produjo el coronavirus cree que eso no le va a afectar y todo afecta en colectivo. ¿Qué tal que se le vaya de las manos a ellos que tienen escondidas las vacunas y que tienen escondida todo para esperar que disminuya la población mundial, ese virus mute y a ellos mismos los dañe? Además, tienen un juicio contra Dios. Es que Dios nos ve como un colectivo y cada cosa es como un basurero. Es decir, como cada vez que alguien bota un papel forma un basurero gigante. Si usted no ha estado en las calles de La Habana, qué desagradable ver una ciudad tan bonita llena de suciedades, mugres y papeles, y es la gente que vive allí, o el centro de Bogotá. Un lugar tan bonito, lleno de papeles, personas durmiendo en la calle con el pelo, drogadictos. Entonces, esa es la enseñanza. Es incorrecto pensar que lo que le ocurre a otro no tiene nada que ver con nuestra propia vida. Dios quiso que viéramos que lo que le ocurre a otro, sin lugar a dudas, Él lo permitió. Yo tengo algo que aprender de esa situación. Por eso, si alguien ve una sotá en su vergüenza, ve una tonta, un tonto, un estúpido, uno que se ha dejado descarriar por sus deseos, entonces aléjese del vino o aléjese de los malos caminos o acérquese más a Dios. Si ves las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Acuérdense que nuestro Señor y Salvador era un nazareo. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pido que esta palabra toque nuestros corazones, que cada palabra que compartimos no sea de labios, no sea en el poder y la fuerza humana o en la capacidad o inteligencia humana. No es para decir qué inteligentes somos, sino para que esta palabra llegue a nuestro corazón, cale y cambie nuestra vida. Bendícenos, Señor, levanta, edifica cada persona que escuche esta palabra. Permite que cada persona que vea la importancia de esta enseñanza pueda transmitirla a muchos otros, porque somos agentes de bendición. Aunque no la hayas predicado tú, cada persona que la oiga a través de tu compartir es una persona bendecida. Cambiemos este mundo. Si otros botan papeles, consumen droga, echan plásticos a los mares, matan animales, crean virus, hacen daños, tanto virus de computadora como virus humano, nosotros hacemos bien al mundo compartiendo estas palabras de verdad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido por cada persona enferma, recibe un milagro ahora en el nombre de Jesús. Sé sanado ahora. Recibe un milagro en el nombre de Jesús. Padre, tu bendición y tu prosperidad. Suple a cada familia creyente, que no le falte antes que le sobre para ayudar a otro. No quedemos con deuda. Ningún creyente, ningún cristiano quede con deuda después de esta pandemia. Que ese azote del banco, de los bancos mundiales y de la élite sea para el mundo
y los esclavos del mundo. Nosotros somos liberados de Egipto por la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Trae paz y tranquilidad a cada hogar y felicidad y alegría del Espíritu Santo de Dios. Porque donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Yo sé, Dios me lo bendiga. Yo sé que hay muchas personas que han recibido sanidad desde que estamos compartiendo transmisiones en vivo. Por favor, póngalo en los comentarios, que nos sirve para que otras personas se llenen de fe. Vamos a seguir compartiendo casi todos los días. Semanas atrás no pudimos porque estábamos haciendo trasteos, mudanzas en los enseres de nuestro local, pero vamos a tratar de casi todos los días transmitir. Los miércoles es obligatorio una serie de enseñanza sobre el nuevo pacto, y ya entramos en las enseñanzas de Jesús poderosas. Los domingos una serie de expositiva desde el antiguo pacto, desde Génesis hasta Deuteronomio, vamos por números, y los días alternos, tal vez el lunes, tal vez el martes, tal vez el jueves, tal vez el viernes, vamos a hacer temas ya menos formales, pero poderosos, tales como desintegración, plan de desintegración global de la familia, y otros que usted ha visto que son poderosos, bonitos de Dios. Entonces, esta enseñanza aparecerá en una media hora en YouTube también, porque sirve para enviar el link a otra persona que no sea un contacto nuestro. Entonces, esta misma enseñanza va a aparecer aquí en Facebook ahorita, pero va a aparecer también en YouTube. Entonces, por favor, si se puede suscribir, para que darle a la campanita de notificación para que cuando haya nuevos videos le aparezca la notificación, y compartirlo para que la palabra se expanda. Si el mundo echa su basura, nosotros lo limpiamos con la palabra de Dios hasta que el Señor venga. Dios me lo bendiga y lo esperamos en la próxima transmisión. Amén.